DTV, pasa en toda la República Argentina. Pero bueno, vamos a hablar con la diputada Dolores Martínez, un tema que nos parece que es sumamente importante, ¿no? Ya empezar a trabajar la pospandemia, empezar a trabajar el post-COVID-19. Dolores, ahora sí, ya recuperamos la comunicación. ¿Es posible trabajar estos temas? Hola Fernando, ¿cómo están? Muy bien. Muchos saludos a todas en el piso también. Justamente los escuchaba repasar la agenda con los temas conflictivos que lamentablemente tenemos en la Cámara de Diputados. Otro día también podemos analizar el porqué. Y bueno, me parece oportuno poder conversar de aquellos proyectos que justamente pueden generar consenso, deben generar consenso y ponernos a trabajar en conjunto con los diputados de los distintos bloques. Sí, es un proyecto que estamos impulsando, acompañados por distintos diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, que promueve en principio... A ver, me parece que tenemos nuevamente alguna dificultad. Bueno, ahí tenemos una dificultad. Decíamos que hay proyectos y hay iniciativas que tienen consenso en diputados y que posiblemente en una primera sesión puedan avanzar. Y después están esos proyectos conflictivos, claro, que es prácticamente muy difícil, ¿no? Y puntualmente el de biocombustibles que mencionaba Gaby, hay algo que hay que tener en cuenta que tiene que ver con la prórroga que se hizo desde el Ejecutivo del marco regulatorio. O sea, en 60 días... Desde que se prorrogó, cae, así que claro, debería sancionarse en los próximos días. Exactamente. Dolores, ahora sí, ahora estaba nuevamente conectada. ¿Ahora bueno, sí? Sí, ahora sí. Adelante, diputada. Sí, como les decía, esperamos que proyectos como este que estamos impulsando, que es un proyecto que puede parecer bastante sencillo, nosotros proponemos que el Poder Ejecutivo lleve adelante una campaña de difusión masiva respecto a todas las consecuencias y los síntomas que trae el post-COVID, ¿no? Hemos estado estudiando, analizando con distintos expertos, con médicos que nos han acompañado en el armado de este proyecto, y hay distintos informes a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional que justamente ya dan muestras de estos efectos que trae la enfermedad, ¿no? Es importante que todos sepamos cuáles son esos efectos y qué es lo que tenemos que hacer, y sobre todo lo que más me preocupa es que el sistema de salud esté preparado para justamente poder atender los síntomas del post-COVID. Hay, Fernando, una serie de informes que ya dan cuenta de más de 50 síntomas que tienen aquellas personas que transcurren la enfermedad. Los síntomas pueden ser variados, los síntomas van desde dolores de cabeza, fatiga, pérdidas de la memoria, algunos problemas cardíacos, digamos, hay muchísimos síntomas que pueden generarse, y lo que es importante destacar es que estos síntomas no solamente pueden afectar a personas que hayan sufrido la enfermedad, digamos, con problemas graves, ¿no? No es que necesariamente tuviste que estar internado, recibiendo oxígeno, o que padeciste una neumonía bilateral, por ejemplo, como hoy conocemos. Hay personas que tienen síntomas muy leves durante el coronavirus, incluso casi hasta asintomáticos, o personas jóvenes incluso, no solamente adultos mayores, y una vez que transcurren el periodo epidemiológico de la enfermedad, tienen secuelas. Entonces, ¿qué es lo que nos parece importante, Fernando? Que esto se sepa, ¿sí? Así como todos aprendimos durante la pandemia y hubo una campaña de difusión muy importante respecto a los cuidados sanitarios, el uso del tapabocas, el uso del alcohol en gel, la distancia social que tenemos que tener todos, nos parece que también esto tiene que ver con los derechos de los ciudadanos, con los derechos de los pacientes, poder entender qué nos pasa. Hablo personalmente porque también padecí la enfermedad y la verdad que a pesar de tener acceso a información, a pesar de tener acceso a una cobertura de salud, la verdad que en ciertos momentos me sentí desorientada en cómo atender los síntomas que me sucedieron después de padecer la primera parte de la enfermedad, que es la parte que nosotros conocemos, que es la parte epidemiológica, ¿no? Cuando nos dicen, tienen el alta, en realidad lo que hay que entender es que lo que tenemos es el alta epidemiológica, no contagiamos más, pero no necesariamente tenemos el alta médica. Esto nos explicaba el doctor Boschi, que es un cardiólogo muy reconocido en la Argentina,
con el que trabajamos este proyecto nos decía, cuando te dan el alta epidemiológica no significa que estás curada, significa que no contagias más. Entonces es importante que todos sepamos que pueden seguir ocurriéndonos diversas consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos atendemos? Si el sistema de salud está preparado. Bueno, a eso apunta este proyecto y me parece que seguramente que el diputado Yeldin, cuando reciba este proyecto en la Comisión de Salud, va a estar interesado en que lo podamos tratar, ¿no? Eso espero. Dolores, ¿vos pudiste ver la posibilidad si en otros países, digo, principalmente en Europa, se han armado comités o un seguimiento como el que vos estás planteando para hacer ya un trabajo post-pandemia? Sí, exactamente. Principalmente estuve observando Estados Unidos. Es cierto que, bueno, hay diferencias, ¿no? En los sistemas, en los presupuestos, pero bueno, me parece que en Estados Unidos ya vienen avanzando en un sistema coordinado, ¿no? Entre el sistema de salud para ir previendo la asistencia a todas las personas que requieran esta atención. Esto, quiero decir algo, no es para alarmar, ¿no?, a la sociedad, sino todo lo contrario, es para que cuando uno está realmente informado pueda tener el poder de decidir cómo atenderse, ¿no? Y en el caso de la Argentina, para que los distintos sistemas de salud, tanto el público como privados, vayan creando redes de atención. Hay que decir que ya hay, ¿sí? No es que no está instalado en la Ciudad de Buenos Aires, ya los hospitales y las clínicas privadas y los hospitales públicos se están organizando en este sentido. Quizás las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires y hayan padecido la enfermedad lo sepan, porque muchas veces los mismos médicos que hacen el seguimiento les indican consultar a un médico que atiende específicamente el post-COVID. Pero bueno, lo que nosotros observamos es que esto queda en manos muchas veces de los médicos y nos parece que el Estado tiene que tener un rol fundamental, ¿no?, en esta discusión. ¿Qué tal, diputada? Débora Urrieta la saluda. Quería saber si tuvo la posibilidad de hablar con alguien del Poder Ejecutivo para saber por qué motivo jamás se impulsó una campaña en este sentido y si tiene idea de cuánto podría costarle al Estado Nacional impulsar una campaña de este tipo. No, nosotros, Débora, ¿cómo estás? ¿Cómo? Primero, te saludo. Mira, lo que primero hicimos nosotros, aproximadamente hace 2 meses, fue impulsar un pedido de informes. Tampoco tuvimos suerte con esto, por eso que decidimos realmente avanzar con la campaña de difusión. Hemos buscado también información a nivel de los sitios web para ver el grado de disponibilidad o de difusión y tampoco hemos encontrado. Y lo que nosotros promovemos en cuanto a la campaña de difusión es una articulación entre lo público y lo privado, ¿no? Entendiendo como para reducir el posible impacto que esto tenga en términos presupuestarios, ¿no? Porque sabemos que también es importante cuidar la cuestión del gasto público, ¿no? Entonces, no tenemos una evaluación fina respecto al impacto, pero sí lo que decimos es promover campañas de difusión articulados, público-privado, por supuesto desde los distintos dispositivos de comunicación. Bueno, ahí se cortó la comunicación. Vamos a seguir hablando del tema, el tema sanitario, el tema que tiene que ver, en definitiva, a ver si ahí retomamos otra vez. Dolores, adelante, ¿eh? Ahora sí. Sí, perdón No, que tengo favor. evidentemente mala conexión, mil disculpas. No, les decía eso, que lo que sí nos parece es que se puede innovar, ¿no? Buscar mecanismos innovadores que nos permitan llegar a distintos segmentos sociales. Sobre todo me parece importante en el sector de los jóvenes, ¿no? Que muchas veces son por ahí los que menos atención le prestan este tipo de síntomas y que hemos visto que en esta segunda ola han estado más impactados, ¿no?, por la enfermedad. Diputada Gabriela Vulcano la saluda, ¿qué tal? Entre los efectos que... Ay, no sé si se lo... ¿Cómo estás, Gabriela? Ah, ahí está. No, que lo que decía es que entre los efectos que se pudieron hasta el momento de detectar también hay algunos efectos psicológicos como ansiedad,
en algunos casos, depresión y demás. Lo que quería saber es si usted cree que es importante poder tener una contención para quienes sufrieron la enfermedad, a nivel psicológico tener esa contención, que el Estado pueda trabajar con pacientes que, pasaron la enfermedad, pero trabajarlo puntualmente en ese punto. Me parece súper importante. Creo que la ministra de Salud, creo que esta semana también se refirió al tema. Evidentemente vamos a tener secuelas multicausales después de la pandemia. Y también otra cosa que sabemos es que hace un tiempo, más allá de la pandemia, es que estamos necesitando fuertes campañas de difusión respecto a los cuidados de la salud mental en la Argentina. En este sentido, tanto la diputada Carrizo como la diputada Crescimbeni están llevando adelante una iniciativa que me parece también importante que la podamos debatir en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Y desde los otros bloques ya pudo tantear si acompañarán o no la iniciativa? Mira, en eso estaba esta semana, a decir verdad. Mi intención era poder avanzar sobre todo con los diputados de la Comisión de Salud. Ustedes saben que esta semana hemos estado muy... y bueno, me pareció oportuno esperar un poquito más para encontrar a los diputados con cierta disposición a que podamos conversar sobre este proyecto, pero mi idea es claramente que lo podamos debatir entre todos, incluso buscarle la vuelta al proyecto, ¿no? Nosotros lo planteamos como un proyecto de ley. Quizás no necesariamente tenga que llegar a ser una ley, si es que el Poder Ejecutivo está dispuesto a llevar adelante esta iniciativa y se pueda convertir en una resolución que la Cámara la Cámara de Diputados le recomiende al Poder Ejecutivo hacerlo. Lo que a mí más me importa es que podamos visibilizar este tema, que en la Cámara lo podamos discutir, que podamos citar a los científicos, a los médicos, y que, bueno, en todo caso sea una iniciativa que la pueda tomar, ¿no?, el Poder Ejecutivo. Me parece que es lo más importante. Dolores, antes que se corte la comunicación, ¿qué expectativas hay para la reunión del martes con los laboratorios aquí en la Cámara de Diputados? Bueno, a ver, me parece que no vamos a tener respuesta, ¿eh?